Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy vamos a tener la meditación en su bendita palabra, en el libro de Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21. El tema, el amor que Jesús reclama. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias en estas horas de la noche, porque tú, Señor, permites que por medio de tu santa palabra se pueda, Señor, hablar a tu pueblo. Te ruego, mi Señor, que tú me utilices por medio de tu Espíritu Santo para que yo pueda explicar, Señor, conforme a tu palabra, lo que dice ella y lo que cada uno de nosotros debemos llevar a la práctica. Te ruego, Padre mío, que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya. En Cristo Jesús te lo ruego y te lo pido. Amén. Sí, admirable es la obra de Cristo antes de su muerte. No lo fue menos después de su resurrección. Fue un ministerio breve de 40 días, del cual solo tenemos ligeras referencias. Y en 1 Corintios, capítulo 15, del 5 al 7, dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, pero resultó muy eficaz para sus futuros testigos. Lo fue especialmente para el apóstol Pedro, el más avergonzado, el más caído de los 11. Empezó con el recado personal de los ángeles, decir a sus discípulos y a Pedro, en Marcos 16:7. Siguió con una aparición personal al propio apóstol. En Lucas 24:34, su hermosa palabra nos dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y culminó con la tierna conversación en la orilla del lago que es objeto de esta meditación. En este hermoso diálogo, nuestro bendito Señor expresa no tan solamente lo que quería de Pedro, sino lo que anhelaba de todos. Aquellos que profesan amarle, Él desea ver en nosotros, primero, un amor personal. Tiene todo derecho a requerirlo, habiendo sido el primero en amar y en sacrificarse por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Notemos que el Señor no dirige la pregunta a todos los discípulos para que respondan en coro lo que habría sido muy fácil, sino a uno solo, el más triste y necesitado. Como buen amante, no admite ser amado como todo el mundo, ni como todo el mundo, sino de cada uno con un amor particular y personal. Así lo expresa él mismo, compendio de la divina ley, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Puede haber gran diversidad de grados de amor, de fe y de comprensión de los divinos favores entre los que elevan su sinfonía de amor y gratitud a su Dios y Redentor. Pero el concurso de cada cual es necesario y bien distinguido por el omnisciente Señor. Segundo, Él desea ver en nosotros un amor ferviente. Ha sido notado por los exegetas de este Evangelio que el Señor inicia la pregunta usando un verbo que el apóstol Pedro no se atreve a usar. Simón Iona, ágape mí. A lo que Pedro responde: sus oídas, oti filose, tú sabes que te quiero. Jesús insiste usando la misma palabra y Pedro igualmente se mantiene en la suya. ¿Por qué? El amor que Jesús designa con la palabra ágape es aquella clase del amor sublime que se describe en el capítulo 13 de la epístola
a los Corintios, donde la misma palabra es usada con insistencia. ¿Cómo podía el timorato Pedro, que pocos días antes que había negado a su Señor, afirmar que le profesaba un amor como el que en el famoso capítulo se describe? La insistencia de Jesús en usar aquella sublime palabra indica su ardiente deseo de que Pedro asciende a este grado de amor. Viendo por fin que el discípulo no se atreve a pronunciarla y desciende hasta su propio terreno y la última vez le dice: "Files me", o sea, solamente ¿me quieres? Pero ello entristece más al afligido apóstol. Jesús no quiere ser amado tan solamente un poquito, con un amor como el que profesamos a la generalidad de cuando nos rodea. Quiere un amor especial, distinguido, superior a todo y a todos. ¿Tendrá que descender Él a conformarse con nuestro amor tibio, o nosotros ascenderemos a amarle como Él desea? Afortunadamente, el apóstol Pedro no tardó mucho en elevarse a la clase de amor que Jesús deseaba, probándolo con su servicio y con su muerte. Tercero, Jesús desea ver en nosotros un amor confesado ante los hombres. Si Jesús sabía que Pedro le amaba por su omnisciencia y probablemente porque no habría el apóstol dejado de manifestárselo en la aparición mencionada en San Lucas, ¿por qué tanta insistencia en hacérselo confesar ahora? Entre otras razones, porque allí había que debían oír tanto su confesión como su rehabilitación. ¿Cuál pastor del rebaño del Señor? Jesús requiere confesión pública de cada discípulo. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 32, nos dice: "A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos". En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Algunos dicen: Dios ya sabe cuál es mi fe. Oro en secreto. También de Pedro lo sabía, pero no era lo mismo que le amase en secreto o que lo dijese delante de los demás. El amor no confesado es un amor incompleto. El verdadero amor no se avergüenza de declararse a todo el mundo. Confesad a Cristo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, con los vecinos, con los familiares, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Nunca nos arrepentiremos de haber sido valientes en decir que amamos a Jesús con todo nuestro corazón. Cuarto, Él desea ver en nosotros un amor humilde, exento de jactancia. Hay una gran diferencia entre confesión y jactancia. Jesús ama lo uno como repudia lo otro. Nota con qué sagacidad está probando a Pedro. ¿Me amas más que estos?, le dice. ¿Qué habría respondido Pedro antes de la caída? ¿Cómo habría aprovechado la frase del Salvador para envanecerse sobre los demás? Pero el humillado apóstol omite en su respuesta toda comparación con sus hermanos. Jesús se da por satisfecho y no insiste con esta frase. Bastaba que sus discípulos piensen que Pedro había aprendido la lección de humildad. En nuestro amor a Cristo o nuestro fervor religioso, motivo de orgullo espiritual, hablamos con desprecio de otros creyentes menos fieles, quizás en tono de piadosa lamentación. Cuidado, que el orgullo y la jactancia podrían arruinar lo mejor de nuestra obra. No solo ante los hombres, sino ante el Señor, conservemos
Vamos a conservarnos con humildad. En Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Recordando que los grandes daños en las iglesias no han sido producidos por los defectos de los peores miembros. Siempre habrá débiles a quien soportar, sino por los mejores, por los más fervorosos y entusiastas, a quien ha faltado el espíritu de humildad, de paciencia o de caridad. Quinto, Él desea ver en nosotros un amor manifestado en obras. El mucho amor de Pedro a Cristo no hallaba su justa expresión en la barca con las redes en la mano, sino en el templo el día de Pentecostés. Apacienta mis corderos significa cuida mis intereses más queridos. El amor divino pastora sus ovejas extraviadas y débiles, requiere muchos cooperadores en el mundo. Si profesamos amar a Cristo, debemos emplearnos en su obra. La grey del Señor nos necesita y es negarlo a Jesús lo que negamos a sus amadas ovejas. ¿Te da el Espíritu Santo algún pensamiento edificante y feliz mientras oras o lees las Sagradas Escrituras? Dilo a otros. No importa que no tengas ocasión o facilidad para predicar, puedes hacerlo en conversación privada. Alimenta a tus hermanos en la fe y busca ovejas perdidas del buen pastor. Sexta, Él desea ver en nosotros un amor sumiso a su voluntad. Una vez ratificada sinceridad de su amor, viene el anuncio de la prueba. Versos 18. Notemos que el apóstol Pedro no protestó ante tal trágica profecía como el día en que Jesús anunció su propio sacrificio. En Mateo capítulo 16, versículo 22, encontramos: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Había aprendido a callar, que ya era mucho para su impetuoso carácter, pero mejor aún había aprendido a someterse a la voluntad de Dios. ¿Quiere Dios someter el amor que le profesas a alguna prueba dura? ¿Es una enfermedad, pobreza, pérdida de algún ser querido o persecución por causa de su nombre? Amor dispuesto al sacrificio no es amor. Quizás no entiendas el porqué de la permisión divina que te hiere o contraría. Tampoco Pedro podía entenderlo, pero recordaría la advertencia de su Señor. En Juan capítulo 13, versículo 7, nos dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y aceptó sin protesta la voluntad del Señor. No tenía mejor manera de demostrarle la realidad de su amor. Séptima, Él desea ver en nosotros un amor generoso, libre de contención y envidia. Y aunque se abstiene de jactanciosas comparaciones, Pedro encuentra muy justo por lo menos investigar la suerte del discípulo amado. Es natural a su entender que los que son iguales en el privilegio de amarle lo sean también en el sacrificio, pero recibe una gran lección. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Si vas mirando a otro, no me seguirás bien. Cuando Pedro se volvía para mirar, ya no podía atender la voz del Señor. ¿No nos ocurre así con frecuencia? ¿Cuántas veces decimos:
yo bien me esfuerzo y doy mucho para la obra de Dios. Y el hermano que puede más que yo, ¿qué hace? Sígueme tú es la voz amorosa, pero tajante del Señor. Notemos en los Hechos de los Apóstoles lo bien que aprendió Pedro esta lección. En lugar de quedar en un sentimiento de envidia en su corazón, por tal inexplicable diferencia por el discípulo privilegiado, hallamos a Pedro y a Juan asociados desde Pentecostés como si fuesen una sola persona. En los evangelios no se observa tal intimidad entre ambos apóstoles. ¿No sería una disciplina que Pedro impuso a la tendencia envidiosa de su carne? Y el discípulo del amor se le unió sin reserva alguna. Admirable. Decimos que amamos mucho al Señor, pues ha de demostrarse en el amor que profesamos a nuestros hermanos, a los más privilegiados que nosotros, lo mismo que a los más necesitados. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? El amor fraterno es el termómetro que marca sin error alguno la medida de nuestro amor a Cristo. Hermanos, Jesús desea ver en nosotros un amor personal. Jesús desea ver en nosotros un amor ferviente. Jesús desea ver en nosotros un amor confesado ante los hombres. Jesús desea ver en nosotros un amor humilde, exento de jactancias. Jesús desea ver en nosotros un amor sumiso a su voluntad. Y Jesús desea ver en nosotros un amor generoso, libre de contención y envidia. Jesucristo, hermanos, dio el ejemplo perfecto de bondad y de amor. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús mostró el amor que tenía por los demás cuando bendecía y servía a los pobres, a los enfermos y a los afligidos. Le dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que améis unos a otros como yo os he amado. Amar al Señor con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Pero amar a Dios no es un estado de mente donde sentimos bonito. Respecto a Dios, amar a Dios es lo mismo que hacerlo lo que Dios quiere. No hay tal cosa de amar a Dios mientras que al mismo tiempo le desobedecemos. No existe eso de tener fe y ser infiel. La fe no es un estado mental. La fe en Dios y su palabra es serle fiel a Dios y a su palabra. No creamos la falacia que trata de separar una cosa de la otra. También el amor de Dios y su favor vuelve a aquellos que le aman. Esto es, aquellos que hacen lo que a Él le place, su voluntad. Además, también vimos que es mejor continuar y hacer la voluntad de Dios, aunque no lo sintamos, que desobedecerle. Esto no nos hace robots sin sentimientos. Deberíamos hablarle al Señor y pedirle otra alternativa para que nos las provee. Él es el Maestro más maravilloso de todos, misericordioso y bueno con sus hijos, y no hay otra alternativa. Él nos fortalecerá para hacer lo que parece muy difícil para nosotros, exactamente como lo hizo con Jesús aquella noche. Oremos. Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta hora de la noche, porque tú has permitido, oh Señor, poder hablarle a tu pueblo tu hermosa palabra. Te rogamos, Padre mío, que cada uno de nosotros podamos amarte con todo nuestro corazón
y poder demostrar, Señor, con hechos que te amamos obedeciéndote conforme a tu palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos imitarte para poder ayudar, Señor, a la gente más necesitada y a la gente también, Señor, que pudiera tener los recursos, pero necesita, Señor, de tu palabra. Te rogamos, Padre, que en nosotros haya humildad. Te rogamos, Padre, que siempre tú seas nuestro primer amor. Y al amarte a ti, Señor, podemos amar a cada uno, Señor, de las demás personas que hay en esta tierra. Te ruego, Padre mío, que tú estés con cada uno de nosotros, para que por medio de tu Santo Espíritu pueda dirigir, Señor, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ayudar a toda persona, Padre nuestro. Permite, Señor, que cada uno de nosotros aceptemos también, Señor, tu voluntad. Y aunque muchas veces no podamos comprender por qué pasan las cosas en nuestras vidas, pero sabemos que posteriormente, Señor, tú nos los harás entender. Así también, Señor, te sigo rogando por la vida de Lady Pérez, Señor, una mujer que todavía está encinta, una mujer, Señor, que si es tu voluntad, en el mes de diciembre, ella va a dar a luz. Te la ponemos en tus preciosas manos, oh Señor, para que tú, Señor, la cuides, para que tú, Señor, le aumentes su fe, para que tú, Padre, el doctor y la enfermera, que en ese momento, Señor, la va a atender, tú puedas guiar sus manos, Padre eterno. Así también, Señor, te seguimos rogando por todos nuestros hermanos damnificados del estado de Tabasco, de Chiapas, para que tú, Señor, puedas proveerle todo lo que ellos necesiten y que tengan esa confianza en ti, Señor, que todo va a pasar y que tú, Señor, vas a derramar ricas bendiciones en la vida de cada uno de ellos. Así también te seguimos rogando, Padre eterno, por la vacuna. Hemos escuchado, Padre, que está, Señor, en la tercera etapa y que hay varias vacunas que están en el 90%. Te rogamos, Padre, que tú muevas, Señor, a cada uno de los gobernadores, que tú muevas, Señor, al presidente de la República, para que, Señor, lo más pronto posible, Padre eterno, pueda llegar a nuestro estado esta vacuna para que pueda, Señor, y podamos vivir y podamos salir, Señor, como antes. Así también, Señor, te sigo rogando por el consistorio, por la femenil, por la juvenil, por los maestros, por cada uno de los hermanos, Señor, que siguen trabajando en tu obra, pidiéndote, Señor, que tú puedas dirigir nuestros pensamientos, tú puedas dirigir nuestras manos y sigamos, Señor, demostrando cuánto te amamos. Te rogamos también, Señor, por nuestros hermanos que siguen laborando, que tú guardes su entrada, que tú guardes su salida, que tú, Señor, puedas sustentar a tu pueblo Betel y a Jesús de Nazaret y a cada uno, Señor, de tus creyentes de todo el mundo. Que tú, Padre, puedas darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Y te rogamos, Padre, que tú sigas teniendo misericordia y puedas proveer, Señor, todo, Señor, lo que necesita, Señor, un ser humano. Te ruego también, Padre, por los niños, los jóvenes, los maestros que todavía siguen estudiando, Señor, y trabajando por las redes sociales. Que ellos sigan aprendiendo, Señor, en la parte secular. Dale, Señor, esa capacidad, Padre. Dale la sabiduría. Como también, Padre eterno, te rogamos que tú muevas nuestros corazones para que sigamos, Señor, alabando y glorificando tu bendito nombre en cada uno de los hogares. Padre eterno, nuestros corazones se llenan de gratitud porque, Señor, tú nos demuestras día a día cuánto nos amas. Ahora te rogamos, Padre eterno, que de igual manera
Permita, Señor, que nosotros te demostremos cuánto te amamos. Y como dije, Señor, con anterioridad, leyendo, Señor, tu palabra, meditándola, Señor, así como también doblando nuestras rodillas, Padre, para poder comunicarnos contigo, para poder agradecerte, Señor, para poder suplicarte por cada una de nuestras necesidades, Padre eterno. Asimismo, Padre, te pongo en tus preciosas manos a todos los que están quebrantados de salud. Señor, tú conoces quiénes son, tú conoces su enfermedad, tú conoces su aflicción, Señor, así como también, Padre, si tienen problemas emocionales, también, Padre, te lo ponemos en tus preciosas manos. Desde el más pequeño hasta el más grande, te rogamos que tú seas su doctor por excelencia. Te rogamos, Padre, que tú cures, Señor, aquella enfermedad que está perjudicando desde el más pequeño hasta el más grande. Así también te rogamos por los que están en los hospitales, los que están en oncología, que tú, Señor, seas su doctor y que tú, Señor, te manifiestes porque tú eres un Dios de milagros. También, Padre eterno, te seguimos rogando por el sector salud, que tú estés con cada uno de ellos, Señor, que tú los bendigas, que tú los cuides, que tú les des la paciencia, Padre, para poder atender a cada uno de los enfermos, Padre, que van llegando a cada una de las clínicas. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu esté con cada uno de vosotros, esté con cada uno de nuestros enfermos, esté con cada uno de nuestros familiares, esté con todo el pueblo de Dios, de ahora y para siempre. Amén.